Manual de Seguridad Escolar. Recomendaciones para protegernos contra la violencia. Número 1. Estrategia de seguridad escolar. El Consejo de Participación Social, sus comités y el fortalecimiento de seguridad escolar. Los consejos escolares de participación social cumplen con el propósito de favorecer el bienestar de la escuela, promoviendo actividades y articulando esfuerzos para incidir en la mejora educativa y en el desarrollo integral de los alumnos. Para facilitar el cumplimiento de este propósito, la Secretaría de Educación Pública emitió el Acuerdo número 535, en el que se establecen los lineamientos generales para la operación de los consejos de participación social y para la conformación de los comités de apoyo al consejo, mismos que se encargan de realizar actividades focalizadas en los temas específicos como lectura y mejora de la biblioteca, mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento, protección civil y seguridad escolar, impulso a la actividad física, actividades artísticas, recreativas y culturales, desaliento de las prácticas que generan violencia entre pares, establecimiento de consumo escolar, cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar cobra importancia ya que su objetivo central es la promoción de la cultura de prevención, la atención a los factores de riesgo y el fortalecimiento de los factores de protección para resguardar la integridad física, emocional y social de la comunidad escolar. En este sentido, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar debe facilitar el diseño e implementación de un proyecto de seguridad escolar que permita comprender los riesgos, en la medida de lo posible prevenirnos y, en su caso, reaccionar oportunamente ante situaciones de emergencia. Alcances de la escuela, prevención, protección y primer nivel de reacción. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública y Salud, particularmente de la Comisión Nacional contra las Adicciones y contando con la colaboración de otras instituciones públicas y privadas, ha desarrollado a través del programa de seguridad el programa Escuela Segura importantes esfuerzos para prevenir riesgos, manejar contingencias de origen natural o social y garantizar que exista escuela y comunidades protegidas ante situaciones de riesgo. La prevención centra su atención en los riesgos que afectan la salud física y emocional de las personas, la seguridad del inmueble y las posibilidades de cumplir con los propósitos educativos. Tiene una dimensión formativa porque para prevenir se requiere autoconocimiento, analizar el entorno, fomentar el autocuidado y el cuidado del otro, además de promover estilos de vida saludable. Para reaccionar adecuadamente ante situaciones de emergencia es pertinente conocer los 3 momentos que la caracterizan. Precrisis: se sabe que algo puede suceder y la comunidad permanece alerta. Crisis: se refiere al clímax de la situación que se produce cuando emergen las dificultades. Postcrisis: ha pasado la contingencia pero aún se sienten sus efectos. En el Manual de Seguridad Escolar se establecen recomendaciones acerca de los principales eventos que pueden presentarse en las escuelas ubicadas en la zona de nuestro país. A la escuela no le corresponde juzgar a las personas involucradas en hechos delictivos, sean miembros de la comunidad escolar o no. No es su tarea luchar contra el crimen y resolver los problemas que han dado origen a la violencia. Responsabilidades compartidas. Ante una crisis de seguridad resulta insuficiente aplicar estrategias y protocolos de reacción. La escuela debe ser arropada por la comunidad y protegida por la autoridad en instituciones relacionadas con la seguridad pública, así por los cuerpos de emergencia y protección civil de manera rápida y efectiva. En tales circunstancias, la escuela no debe estar sola. Por eso es importante sumar esfuerzos con las familias y con el alumnado para constituir una comunidad educativa que, en coordinación con otras instancias locales y federales, realice lo siguiente: proteger la integridad física y emocional de los estudiantes y del personal escolar, brinde o gestione la atención para el manejo de las secuelas físicas y emocionales de la crisis en los alumnos, docentes, directivos y el resto del personal que elabora los planteles educativos. Orienta al alumnado y a las familias en los procedimientos legales y psicológicos derivados de las crisis. Reporta ante la autoridad competente las situaciones de violencia que han impactado en la escuela.
convierte la crisis en una experiencia de aprendizaje. La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación de todos los estados parte de disponer las medidas necesarias para proteger a la infancia de cualquier situación que afecte su sano desarrollo y ponga en riesgo su integridad física y emocional. La unión fortalece. Ante las crisis de seguridad, nuestra fuerza no está en las armas ni en la construcción de altas bardas, sino en una unión familia, escuela, comunidad, autoridades para desplegar una protección solidaria en el marco de una ética del cuidado basada en el reconocimiento del otro como persona, con dignidad y derechos, así como la conciencia de que todos necesitan de los demás, por lo que se debe asumir la responsabilidad de cuidarse unos a otros y a sí mismos. La Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes señala que tiene derecho a vivir en condiciones que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual y social. Se presenta a continuación el esquema que sintetiza las atribuciones y tareas de estos actores en la prevención, manejo y resolución de las crisis de seguridad. Participación de directivos y docentes en el cuidado y vigilancia de las condiciones generales de seguridad en el plantel, en la instauración y funcionamiento del Consejo Escolar de Participación Social y sus comités, en la organización de las brigadas de protección civil, en la coordinación de la comunidad escolar para participar en actividades preventivas de protección y de reacción, en asumir y mantener el liderazgo en situaciones de crisis, en la difusión de información preventiva de protección y de reacción. Participación de los alumnos en el autocuidado y en la prevención de riesgos, en acciones colectivas como simulacros o campañas, en brigadas de seguridad escolar para que, según sus capacidades, apoye a los maestros en los procedimientos de respuestas ante las crisis y procuren la contención emocional. Participación de las familias en el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social, en el cuidado de los hijos, la prevención de riesgo y la cooperación para evitar acciones que incrementen la vulnerabilidad de la comunidad escolar, en el manejo responsable de las situaciones de crisis, evitar la propagación de rumores, impedir las aglomeraciones en la escuela en momentos de peligro y colaborar en la protección solidaria, en divulgar la información que la escuela hace llegar a la comunidad, en la aplicación de procedimientos de respuesta ante la crisis para favorecer la contención emocional. Participación de la comunidad. No contribuir a propagar rumores. Colaborar para ubicar y habilitar espacios seguros fuera de la escuela en los que puedan resguardarse padres, alumnos y maestros. Ubicar contactos externos que mantengan la comunicación de la escuela con el exterior en caso de que se cierre por un disturbio. Apoyar la protección de la escuela mediante acciones de vigilancia y el compromiso de respetar al alumnado y al personal. Denunciar situaciones que pongan en riesgo a la comunidad escolar. Participación de autoridades. Son principales responsables de proteger a la población, principalmente a la infancia. Deben brindar información oportuna y promover acciones preventivas. Su respuesta tiene que ser pronta en situaciones de crisis, proteger a la escuela y a la comunidad, coordinar las acciones de los cuerpos de seguridad y de los niveles de gobierno, asesorar a las comunidades educativas en la implementación de acciones preventivas y recreativas, por ejemplo, cómo detectar las zonas que son más seguras en la escuela, cómo manejar las evidencias de un hecho violento o delictivo, cómo denunciar un hecho sin ponerse en riesgo, habilitar a la escuela con herramientas para la protección, con alarmas silenciosas conectadas directamente con los cuerpos de seguridad, promover el uso responsable de las líneas de emergencia. Criterios de acción: el bienestar de la comunidad escolar. Y ante dudas que plantee la emergencia, será de gran utilidad considerar los siguientes criterios: el derecho a la protección, el interés superior de la infancia, solidaridad y bienestar común, seguridad y bienestar socioafectivo. El derecho a la protección. El derecho a la protección es irrenunciable e inalienable. Por ello, debemos proteger la vida, la dignidad y los derechos de los alumnos, incluso cuando fallen en sus obligaciones o realicen actividades que los pongan en peligro. Lo anterior no significa que se abandonen las acciones disciplinarias indispensables para su formación.
sino que en todos los casos se deben aplicar el principio de proporcionalidad, garantizando el respeto a los derechos de la infancia y un sentido ético. El interés superior del niño. El interés superior del niño se aplica cuando, antes de tomar una medida en la que se vean involucrados menores de edad, buscamos proteger y resguardar sus derechos, para evitar tanto el abuso del poder como el paternalismo. Solidaridad y bienestar común. La cooperación, la solidaridad y el cuidado de otros son condiciones fundamentales para lograr que una crisis de seguridad se resuelva con el menor impacto posible, ya que la comunidad se hace cargo del bien común, particularmente de quienes tienen necesidades especiales, discapacidades o menores habilidades para el control del estrés que provoca este tipo de situaciones. La noción de interdependencia ayuda a comprender este criterio. Si nos protegemos unos a otros, estaremos cuidándonos a cada uno. Seguridad y bienestar socioafectivo del colectivo escolar. Se requiere fortalecer el estado emocional de los docentes y, como parte de las actividades preventivas y de preparación ante emergencias de seguridad, procurar el bienestar del personal. Proyecto de seguridad escolar. El proyecto de seguridad escolar es una herramienta mediante la cual se establecen las bases, lineamientos, procedimientos, acciones y estrategias para actuar en situaciones de emergencia y vulnerabilidad, por lo que debe basarse en un diagnóstico de problemas, riesgos y fortalezas que cada escuela de educación básica debe llevar a cabo. En el caso de las escuelas que participan en el programa de Escuela Segura, esta debe elaborar su agenda de seguridad escolar como un componente de su planeación anual de trabajo. El diseño de proyecto de seguridad escolar es solo una fase del proceso que se esquematiza a continuación. Es elaborar un diagnóstico de los riesgos de la escuela, definir las estrategias para el manejo de la crisis de seguridad, capacitar a la comunidad escolar para el manejo de crisis, aplicar las estrategias antes y durante las crisis, atender las consecuencias de la crisis, post-crisis, convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje y bitácora del manejo de la crisis, evaluación de los procesos de resultados. Elaborar un diagnóstico de riesgo en la escuela. Al inicio del ciclo escolar, en los marcos de distintos programas, cada escuela realiza una autoevaluación de los problemas y peligros que enfrenta. Se recomienda fortalecer este diagnóstico con la elaboración de un mapa de riesgos en la escuela y su entorno con sustento en la metodología propuesta en los materiales de Escuela Segura. Definir estrategias para el manejo de la crisis de seguridad. A continuación se señalan algunas acciones indispensables que sirven para el apoyo ante la mayoría de situaciones de emergencia que puedan enfrentar las escuelas, como establecer redes de comunicación, integrar el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar en el Consejo Escolar de Participación Social, organizar brigadas de seguridad en cada salón, integradas por alumnos y coordinadas por un docente, utilizar claves para comunicar la emergencia sin alarmas, timbres distintivos, señales luminosas, mensajes a celulares entre los maestros, realizar constantemente simulacros con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, revisar y fortalecer las políticas y los reglamentos de seguridad, fortalecer los controles para impedir el acceso de alarmas, drogas y otros objetos de peligro, involucrar a la comunidad en la supervisión y vigilancia exterior, elaborar un directorio de contactos claves, autoridades, miembros de la comunidad que puedan prestar ayuda y mantener informada a la escuela. Estas personas tienen que ser de confianza, estar cerca de la escuela y asumir el compromiso de apoyar, identificar y señalar zonas seguras y zonas de riesgo, documentar situaciones de riesgo para fines de evaluación y perfeccionamiento de estrategias y mecanismos de intervención de la comunidad escolar. Capacitar a la comunidad escolar. Hay que planificar jornadas informativas, campañas y simulacros que, junto con la entrega de folletos y elaboración de carteles, contribuyan a la capacitación de la comunidad en el manejo de emergencias y crisis. Aplicar las estrategias antes y durante la crisis. En este momento es indispensable que todos los maestros, el personal, los directivos, el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, así como las brigadas, sepan qué hacer para tomar el control de las situaciones en su campo de influencia. El liderazgo del directivo es fundamental en estos momentos de crisis para acompañarlo y fortalecerlo.
En el mismo proyecto de seguridad escolar se deben seleccionar otros actores que compartan la responsabilidad de orientar y dirigir a la comunidad escolar en caso de emergencia. Atender las consecuencias de crisis post-crisis. El manejo de la postcrisis implica hacer un recuento de las consecuencias físicas, emocionales y materiales. El estrés, el miedo, el nerviosismo, la molestia y otras emociones permanecen mucho más que el ruido de las sirenas o que el estruendo de una bala. Hay que sacarlas, conversar sobre lo que sentimos, externar positivamente y constructivamente la indignación. El personal directivo, los docentes y los miembros del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar realizarán esta valoración con el apoyo del personal capacitado del sector salud, de las áreas de atención a las víctimas, de la Procuraduría o Comisión Local de los Derechos Humanos o de la Secretaría de Seguridad Pública según corresponda. Convertir la crisis en una experiencia de aprendizaje. La principal función de la escuela es educativa. Por ello, una parte fundamental del manejo de estas situaciones es hacer actividades para valorar lo positivo de la experiencia, fortalecer los valores involucrados y las competencias desarrolladas en el proceso. Bitácora del manejo de la crisis. Evaluación del proceso y de los resultados. Para cerrar el ciclo de emergencia, se recomienda elaborar de manera colegiada una bitácora de los acontecimientos en la que se registre cuál fue la crisis, cómo se manejó, qué hicimos bien, qué nos faltó, qué resultados obtuvimos, cómo podemos mejorar. Número 2. Orientaciones para la prevención, reacción y atención de crisis de seguridad. Recomendaciones generales y particulares. Inciso A. Rumores de enfrentamientos o hechos violentos en el entorno escolar. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Los rumores de situaciones que supuestamente pondrán en riesgo la seguridad y la vida del alumnado constituyen un factor de riesgo para la seguridad escolar, puesto que incrementan en la población la percepción de inseguridad y vulnerabilidad y genera caos. Cuando el contexto social es de tensión, los rumores son frecuentes, ya que la población se mantiene alerta y en muchos casos espera lo peor. Los rumores alimentan el miedo, la desconfianza en las instituciones, la apatía y los sentimientos de impotencia. Aunque no lleguen a representar una amenaza para la seguridad escolar, se recomienda disiparlos con una medida preventiva. Una comunidad informada no hará caso de los rumores, por ello se requiere que en coordinación con el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar se organice una red de comunicación cuyo propósito sea mantener informada a las familias de la siguiente manera. Grupos organizados de padres quienes reciben información precisa de la escuela y la transmiten a sus similares. El mantenimiento de una buena comunicación mediante la notificación en el periódico mural, circulares o correos electrónicos, mensajes a celular o en cualquier blog de la escuela. ¿Qué hacer ante el rumor de hechos violentos en el entorno escolar? Para disipar un rumor, informen de manera veraz y oportuna, sin exageraciones, sin ocultar información y sin tratar de interpretar los hechos que dieron lugar al rumor. Si los padres insisten en retirar a sus hijos de la escuela, déjelos salir. Cuando la situación esté controlada, refuerce la importancia de estar comunicados y no prestar oídos a los rumores. Ante las primeras señales, con ayuda del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, disípelo. Tranquilice a las familias con información cálida, precisa y oportuna. Evite ocultar información. Evite exageraciones y no trate de interpretar los hechos que dieron lugar al rumor. No den lugar a hipótesis o explicaciones sin fundamento. Hagan sentir a las familias que la escuela es un espacio seguro. ¿Qué hacer después? Informar a la comunidad escolar sobre la importancia de no hacer caso de los rumores. Contrasten los hechos con lo que se dice de manera infundada. Compartan las fuentes de información y promuevan el fortalecimiento de la comunicación con la escuela y el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar del Consejo Escolar de Participación Social. Registren su bitácora de seguridad escolar la manera en que se manejó la situación, los resultados obtenidos y las sugerencias para la mejora de la reacción en el futuro. Inciso B. Enfrentamiento con armas de fuego en las inmediaciones de la escuela. Si su escuela ha quedado en medio de un fuego cruzado entre grupos criminales o estos y las fuerzas de seguridad considera que la escuela no está siendo atacada, comuníquese
Comunique esto a los padres para que se tranquilicen y hágales saber que el personal está preparado para proteger a sus hijos. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Es prácticamente imposible anticipar cuándo se presentará un enfrentamiento con armas de fuego cerca del plantel educativo, pero si ésta se ubica en una zona de riesgo, es mejor estar preparados con las siguientes medidas que deben incluirse en su agenda de seguridad escolar. Dispongan de alarmas silenciosas y de timbres distintivos. Con el apoyo del Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, organicen una red de comunicación con las familias y con las personas cercanas a la escuela, vecinos, tendederos, los de papelería y otros comerciantes de la zona. Será de gran utilidad en casos de cierre de la escuela, ya que las familias necesitan estar informadas y todos pueden ayudar en este proceso. Identifiquen y señalen las áreas seguras dentro y fuera de la escuela, aquellas que tengan muros y techos sólidos, resistentes a los disparos de armas de fuego y puertas firmes. Involucre a todos los alumnos en acciones de autoprotección y protección solidaria. Integren en cada salón una brigada de protección civil y emergencia escolar. Se recomienda que los docentes, en coordinación con las brigadas de seguridad, diseñen o seleccionen actividades recreativas que eviten la atención del alumnado, con el fin de aplicarlas en caso de que se presente la emergencia. Brinden capacitación a la comunidad escolar para que aprendan a manejar las emociones en situaciones de crisis, a mantener la calma y evitar reacciones que pongan en riesgo la integridad personal y colectiva. Capaciten a docentes y personal de apoyo en primeros auxilios y asegúrense de la existencia de un botiquín en cada salón. ¿Qué hacer en caso de enfrentamiento con armas de fuego a las inmediaciones de la escuela? Aprenden a identificar los indicadores de riesgo. ¿Qué tan lejos está la balacera? ¿Se escuchan gritos de la población? ¿Alguna bala alcanzó los muros o las ventanas? El tipo de reacción dependerá del grado de riesgo detectado. Establezcan contacto con las autoridades policíacas mediante una llamada al 066 y con las autoridades educativas, en especial con la supervisión y con el área de seguridad escolar. Si las autoridades tienen control de la situación, indicarán a la escuela cómo manejarla. En caso contrario, la información que les brinden, junto con las observaciones de los hechos, les ayudarán a tomar decisiones sobre los pasos a seguir. Si se sienten en peligro, se recomienda dar señal de alarma con timbres distintivos, por ejemplo, 2 timbres cortos. Asegúrense de que la comunidad escolar comprende la señal de alarma. Esto implica permanecer en el salón, recostarse en el piso, de preferencia boca abajo, con los brazos en un costado, lejos de puertas y ventanas, sin levantar la cabeza. Quienes se encuentren fuera del aula, baños, patios, áreas administrativas, deberán buscar el espacio más cercano o permanecer quietos y protegidos donde están. Deben evitar correr durante un tiroteo, ayudar a los compañeros vulnerables, los más pequeñitos, los que tengan alguna discapacidad o los que hayan entrado en pánico. Esta actividad es una responsabilidad de la brigada de seguridad, pero se espera que cualquiera sea solidario con quien necesita apoyo y protección. Por ningún motivo evacúen la escuela durante el tiroteo. Si durante el tiroteo hay padres de familia fuera de la escuela, háganlos pasar y llévenlos a un lugar seguro. Quienes no logren entrar deberán resguardarse en un sitio seguro externo. Si no corren peligro, cierren ventanas y puertas. Tranquilicen a los alumnos y al personal, realicen actividades lúdicas, canten o jueguen adivinanzas. Tranquilicen a quienes gritan, a los que hacen bromas o difunden rumores en el momento de crisis. Ayuden a los alumnos a controlar el miedo y el nerviosismo. Mantengan comunicación con el contacto exterior, con el supervisor y con los servicios de emergencia para conocer la evolución de los acontecimientos. Informen sobre la situación a quienes estén dentro de la escuela. Desplieguen una red de información a padres y madres vía telefónica. Eviten actos imprudentes, por ejemplo, que los alumnos corran o se asomen por las ventanas, entrar en contacto con agresores, tomar fotografías o videos del suceso. Atienda las necesidades de apoyo emocional, de alimentación y emergencia de la población escolar. Si han pasado más de 2 horas de la salida, repartan alimentos y aguas. Identifiquen quienes están en estado de shock de un alto estrés emocional, mantengan contacto directo con ellos y, de ser posible, soliciten el apoyo del personal especializado de la escuela. Si alguien resulta herido, brinde los primeros auxilios y manténgalo recostado.
¿Qué hacer después? Soliciten un informe de los hechos a las autoridades de seguridad pública. Brinden a la comunidad escolar la información veraz y oportuna que espera y merecen. Negar la crisis de seguridad que se vivió no hace que este tipo de situaciones desaparezcan, solo alimentan los rumores. Una mayor y más clara difusión de la información genera mayor confianza en la comunidad. ¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje? Destaquen la respuesta ética de la comunidad escolar. Realicen actividades acordes con la edad para analizar en clase lo que ocurrió y para destacar los valores y actitudes aplicados durante la contingencia. Incisos de otros hechos violentos en el entorno escolar. En el escenario, muchas ciudades del país han cambiado. La presencia del ejército, la marina y diversos cuerpos policíacos, todos fuertemente armados, tranquilizan a muchas personas, pero intimidan y atemorizan a otras. Los niños y niñas se confunden al ver armados a quienes los protegen y a quienes los ponen en riesgo. Las acciones que realice la escuela en el marco de seguridad escolar ayudarán a la población a comprender que el Estado es el único que puede usar legítimamente la fuerza y deben hacerlo para proteger a la población. Al contemplar estas acciones con el cumplimiento del deber, se puede mejorar la confianza en las instituciones y la gobernabilidad. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo estar preparados? Si una escuela se ubica en una zona de riesgo, se sugiere que tome en cuenta las siguientes medidas. Disponga de alarmas silenciosas, timbres distintivos y un botón de emergencia conectado con la policía. Organice una red de comunicación con las familias y con las personas cercanas a la escuela. Identifiquen y señalen las áreas seguras dentro y fuera del plantel educativo. Involucren a los alumnos en brigadas de seguridad por grupo para la autoprotección y protección solidaria. Ofrezcan capacitación a la comunidad escolar para aprender a manejar las emociones en situaciones de crisis, a mantener la calma y evitar reacciones que pongan en riesgo la integridad personal y colectiva. Analicen en el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar los hechos violentos en los que pueden ver envuelta la escuela para establecer un protocolo de seguridad. Compartan su análisis con los demás comités del Consejo Escolar de Participación Social y con ayuda de las autoridades educativas definan en qué casos flexibilizarán la hora de entrada, considerarán la inasistencia sin suspensión de clase y la salida anticipada o la suspensión. ¿Qué hacer ante un homicidio en el entorno escolar? Si como resultado de la violencia de una persona muere en las inmediaciones de la escuela, sea o no de la comunidad escolar, o si se encuentra un cuerpo sin vida de algunas personas, se recomienda: si en la escuela o las inmediaciones se encuentran a una persona sin vida, de inmediato cierren el área, informen a las autoridades e impidan el paso de los estudiantes. Sigan los siguientes pasos. Esperen que las autoridades tomen control de la situación. En coordinación con la supervisión escolar, valoren la pertinencia de suspender clases dependiendo de la gravedad del asunto y del riesgo de las secuelas emocionales en el alumnado. Eviten los comentarios sobre las características de la persona fallecida. Desalienten los rumores y las bromas. Si en el camino a la escuela o cerca de ella se encuentra una persona sin vida o con huellas de sangre, establezcan comunicación con las autoridades y esperen instrucciones. Establezcan contacto con los padres para informar sobre los hechos y pueden surgir otro camino para evitar que los alumnos vean los cuerpos. Hagan una valla o distribuyan a los alumnos para evitar que se acerquen a curiosear. ¿Qué hacer ante la intromisión de un agresor en la escuela? Para prevenir el ingreso de un agresor en la escuela, refuercen los mecanismos de seguridad. Si es posible, instalen cámaras, puertas de acceso con llave y una alarma de emergencia directamente conectada con la patrulla encargada de vigilar la escuela o con el contacto exterior. Inciso de presencia de armas en la escuela. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo estar preparados? Recomienda a las familias no tener armas en casa o al menos no tenerlas al alcance de sus hijos. El Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar puede investigar sobre los programas de intercambio voluntario y registro de armas de fuego. Tomen en cuenta que los alumnos llevan armas a las escuelas principalmente por las razones siguientes:
las tomaron a escondidas de sus padres, las llevaron para impresionar o intimidar a algún compañero, las recibieron de un adulto para dársela a otro, la encontraron y la llevan para mostrarla, la llevaron para defenderse de situaciones de acoso escolar o bullying, la llevaron para intimidar a un maestro. ¿Qué hacer si un alumno porta un arma? Si un alumno quien porta el arma pero no amenaza, si es arma de fuego es probable que sea de un familiar. No lo traten como delincuente y eviten exponerlo ante sus compañeros o ante las familias. Hablen con él o ella para entender sus razones y así saber cómo brindarles la ayuda que necesita. Hablen con sus padres o tutores. Si un alumno amenaza con un arma, tomen en serio la amenaza. Si ha llegado a ese punto es muy probable que lo mueva una poderosa circunstancia y emociones. Si la amenaza es probable de bullying, comprométase seriamente con el alumno a resolverlo. Si pone en riesgo, indague las razones. ¿Qué hacer? ¿Quiere hacer daño a alguien en especial o a toda la escuela? ¿Quiere hacerse daño a sí mismo? ¿Por qué? Evalúe el riesgo. Este aumenta si el alumno ha tenido un comportamiento violento, si ha tratado de suicidarse o ha hecho amenazas, si es testigo de violencia en su hogar o en su entorno y otras condiciones. Contacte a sus padres aunque tengan indicios de que el arma les pertenece o que participan en actividades delictivas. Hable con ellos. Si el hijo asiste a la escuela es probable que quiera para él un futuro diferente. Si la escuela cuenta con tutores, orientadores o psicólogos, pida su ayuda. Aunque en los primeros momentos es útil un orientador o psicólogo que un policía, es necesario reportar el hecho ante las autoridades. Deben salvaguardar la integridad y los derechos de todos los alumnos, incluso del agresor. Mantengan la distancia, traten de crear una barrera entre ustedes y el alumnado o el arma. Acepten el hecho de que no controlan la situación, no traten de regañarlo o juzgarlo ni quitarle el arma a la fuerza y eviten movimientos corporales agresivos. Si logran persuadirlo de que entregue el arma de inmediato, pongan en área segura y esperen a que lleguen las autoridades. Presencia y consumo de drogas en el entorno escolar. ¿Cómo prevenir y cómo estar preparados? Algunos alumnos se encuentran en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado para participar en diversas actividades relacionadas con el trasiego y distribución de sustancias adictivas. El manejo de estos casos es de alto riesgo. Se debe tratar con tacto, considerando el interés superior del niño, el bien común y la seguridad del personal docente y directivo. La prevención, la capacitación docente y la acción corresponsable de otras instancias públicas y privadas ayudan a que la escuela asuma plenamente su responsabilidad de educar. ¿Qué hacer en caso de que un alumno consuma una sustancia adictiva dentro de la escuela? Garantice el bienestar del niño. Recuerde que se le debe proteger y alejar de las drogas. Mantenga la situación con discreción para no poner en evidencia a nadie ni ponerse en riesgo ante un eventual problema de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela. Averigüe qué consumió, cuánto y cuándo. Recuerden que los medicamentos sin prescripción también entran en esta categoría. Dependiendo de la sustancia que consumió, brinde la atención correspondiente. No lo regañe mientras está intoxicado. Avise a las familias. Lleve al niño a la dirección o a un lugar en el que pueda estar bajo observación de un adulto, mientras que pasa la intoxicación y llegan sus padres. Número 3. Herramientas para el manejo de crisis. Herramientas para la detección de riesgos. Un mapa de riesgos es un instrumento que mediante indicadores e información descriptiva permite conocer, detectar y analizar los riesgos de origen natural, social en determinada zona. Ayuda a proyectar los posibles daños, a establecer prioridades en la acción preventiva, así como a reaccionar de manera oportuna y efectiva ante la emergencia, considerando la gravedad y la extensión del riesgo, la posibilidad de eliminarlo y el impacto de emergencia de seguridad. Se presenta con un gráfico o croquis en el que se señalan con ciertos iconos, símbolos o colores los factores de riesgo sobre cierto territorio.
En materia de seguridad escolar, el mapa de riesgos es una herramienta para la detección, jerarquización y toma de decisiones preventivas y recreativas ante la situación o comportamientos que pudieran poner en peligro la vida, la salud o la integridad física y emocional de la población escolar. Para elaborarlo es indispensable la participación coordinada de la comunidad educativa, alumnos, familias, docentes y directivos, autoridades educativas y especialistas de las instituciones públicas relacionadas con la seguridad escolar, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública, además de la participación de organizaciones de la sociedad dedicada al manejo de estos riesgos. Además del mapa de riesgos que elabore cada escuela, es importante que la supervisión escolar realice el suyo. De esta manera podrá aportar elementos a cada escuela, considerando una mirada más amplia. Sugerencias para mantener la calma y tomar control de la situación. Medidas preventivas. El personal requiere aprender a manejar emociones y estados de ánimo como la ira, la ansiedad, el miedo o la frustración. Comprender los riesgos, la información y el conocimiento tranquiliza. Información cívica y ética y educación física desarrollará en el alumnado el autoconocimiento y la autorregulación. En educación física y en otros momentos propicios, aplicar sistemáticamente ejercicios de autocontrol emocional, conciencia de sí y relajación. Brindar primeros auxilios emocionales. Durante la emergencia, apoyar a quienes tienen crisis de ansiedad o pierden el control para que se calmen y no se pongan en peligro. Durante y después de la crisis, realizar ejercicios básicos de relajación para avanzar hacia el equilibrio emocional. Derivar a quienes requieran una atención especial al servicio de orientaciones y otras áreas especializadas en intervención de crisis. La construcción de redes locales de protección, manejo de crisis y buen trato. Una red social está integrada por un conjunto de personas e instituciones que deciden trabajar juntas, unir esfuerzos, recursos, experiencias y conocimientos para que en caso de seguridad escolar proteger al alumnado de manera prioritaria y el resto de la comunidad escolar en segunda instancia. Mediante el trabajo de redes se conoce que la interdependencia y la corresponsabilidad social puede dar lugar al surgimiento de redes familiares, comunitarias o institucionales que refuercen la capacidad preventiva de gestión del riesgo y de reacción de los colectivos escolares, apoyen a la población escolar para favorecer la protección y la autoprotección, respondan directamente a las necesidades de sobrevivencia, seguridad humana, desarrollo y bienestar de la población escolar. Apoyen el proceso de toma de decisiones y optimicen el uso de recursos locales. Mitiguen el impacto emocional de las emergencias y crisis de seguridad al acoger a las víctimas del hecho, dar información relevante, compartir tareas y gestionar apoyos. Para aplicar este enfoque de trabajo se requiere construir ciertas condiciones como la participación democrática, la capacidad de cooperación, la solidaridad, la empatía y el sentido de comunidad. La escuela no está sola, la coordinación institucional y el papel de supervisor escolar. La supervisión escolar y la jefatura de sector tienen un papel fundamental, pues cuentan con una visión amplia del terreno. La coordinación interinstitucional se ubica en el ámbito de su competencia, tanto por la capacidad de gestión como por el nivel de autoridad. Así se espera que los supervisores y jefes de sector realicen lo siguiente: identifiquen en el mapa de riesgo de la zona o sector los puntos vulnerables de las escuelas, los contactos claves en el área de la influencia y los vínculos que se requieren fortalecer para garantizar tanto la protección de las escuelas como la pronta respuesta en caso de emergencia. Realizar las gestiones necesarias para que los programas interinstitucionales de seguridad escolar se concreten en acciones específicas y pertinentes y que los apoyos lleguen a las escuelas en tiempo y forma. Gestionar la capacitación, la asesoría y los apoyos que las escuelas necesitan para elaborar su mapa de riesgos, para realizar las actividades preventivas y comprender el manejo de las emergencias, así como los procedimientos de denuncia. Asumir el liderazgo durante la emergencia para la toma de decisiones y la vinculación institucional, y cuando ésta ha pasado, para apoyar a la escuela en el proceso de reconstrucción de la normalidad, la denuncia, la derivación de casos para el manejo de la crisis y el seguimiento de las investigaciones con la autoridad competente.
Incluso cuando existan programas interinstitucionales para la seguridad escolar, los servidores públicos más efectivos son los que pueden dar una respuesta inmediata para que se encuentren cerca de la escuela. De esta manera, el esfuerzo de articulación que se realice entre las instituciones a nivel federal, estatal o municipal se fortalece con los vínculos de la escuela del ámbito local. Escuela segura. En una escuela segura, el alumnado, el personal docente y directivo, así como las familias, aprendemos a convivir y a respetarnos evitando cualquier tipo de violencia. Apreciamos las distintas formas de ser, pensar y actuar. Respetamos las normas que regulan la convivencia. Identificamos situaciones de riesgo y actuamos para prevenirlas. Llevamos una vida saludable y evitamos el consumo de drogas. Participamos en acciones promovidas por la autoridad escolar para fortalecer la seguridad escolar. Aprendemos a organizarnos para prevenir y atender accidentes.